Era acción de gracias, y llegué a la entrada con el rugido sordo de mi camioneta resonando sobre la grava. El aroma a pino del bosque cercano se mezclaba con el tenue aroma a humo de leña que salía de la chimenea. En mi mano enguantada, sostenía una botella de whisky escocés añejo, de malta pura de 12 años, con la etiqueta apenas desgastada para indicar su precio. Y llevaba mi camisa de franela más limpia, la que a Alina le gustaba llamar respetable contra la gentuza, y unas botas de cuero lustrado que resonaban contra la grava al salir. Podía oír risas filtrándose por la casa, voces apagadas, el amable tintineo de las copas y el suave murmullo de la familia de Alina saludándose. Normalmente, unas vacaciones en casa de sus padres eran como asistir a una función cuidadosamente coreografiada donde cada invitado era un atrezo y cada sonrisa había sido verificada para garantizar su autenticidad. Hoy, sin embargo, no estaba segura de qué papel se esperaba que interpretara. El corazón me latía con fuerza, con una mezcla familiar de orgullo e inquietud, mientras me acercaba a la puerta principal. Alina estaba allí, esbelta, con un vestido a medida que combinaba con la preferencia de su madre por los tonos neutros, beige, champán y algún que otro destello dorado en sus joyas. Llevaba el pelo recogido a la perfección, sin un solo mechón fuera de lugar. Me miró a los ojos sin sonreír y me hizo un gesto tan preciso como la batuta de un director. «Los invitados están llegando por delante», dijo en voz baja pero clara. «Has estado trabajando. ¿Entiendes, verdad?» Me tragué el nudo en la garganta. Pensé en la docena de correos electrónicos que había enviado antes del amanecer, hojas de cálculo con el registro de alquileres, facturas de nuevas reparaciones y notas de reuniones con el departamento de obras de la ciudad que ultimarían los permisos de un proyecto en el que había invertido sangre y sudor. El cansancio me apretaba los hombros, pero me enderecé y levanté la barbilla. «Lo entiendo», dije con voz firme. Levanté el whisky y se lo ofrecí como una rama de olivo. No lo dudó. Me lo quitó de la mano y nuestros dedos se rozaron brevemente, un momento electrizante que reconocí, pero que me negué a reconocer. Asentí y me alejé de la entrada principal. La grava crujió bajo mis botas mientras rodeaba la casa, observando el nuevo jardín que su padre había insistido en hacer, setos podados, arbustos bien cuidados y un camino empedrado que colocaron el verano pasado, que los padres de Alina consideraron una gran muestra de su refinado gusto. Sentí una punzada de ironía que me resultaba familiar. Todo ese esfuerzo por crear una imagen de opulencia refinada mientras creían controlar cada relato sobre mi vida, de dónde venía, a qué me dedicaba, como no era realmente uno de ellos. Al acercarme a la puerta de la cocina, me detuve y respiré hondo. El aire frío me llenó los pulmones, mezclándose con el calor que emanaba de la casa. Me puse las botas en el umbral y entré como si fuera uno de los empleados que creían que era. Mi franela y mis botas hacían que el uniforme pareciera real. En ese momento, sentí la tensión en la boca, a partes iguales de amargura y determinación. Cerré la puerta tras de mí, y el bullicio de la cena se elevó para saludarme, con el tintineo de los cubiertos y las voces alzadas en risas educadas. Me deslicé en la cocina, invadida por una ola de calidez y charla. La isla de la cocina era una losa de granito anclada en medio de una impecable mesa de trabajo de acero inoxidable. Me senté en uno de los taburetes altos, con la espalda erguida, sintiendo todas las miradas sobre mí. Aunque nadie se percató de mi presencia, dejé el whisky y me desabroché la camisa de franela, aflojando la tensión del cuello. Mis ojos se posaron en la hilera de bandejas de pavó en la encimera, la salsa de arándanos en un tazón de cristal y el puré de papas humeando en una enorme terrina blanca. El aroma a carne asada impregnaba el aire, con un toque de salvia y romero. Pensé en los chistes que los padres de Alina contarían dentro de unos minutos sobre cómo su yerno aún creía que la gente como yo necesitaba demostrar algo llevando licor caro como ofrenda de paz. Levanté la vista cuando su madre, Cynthia, entró en la cocina con un brillo en los ojos tras un collar de perlas que probablemente costaba más que mi camioneta. Se detuvo al verme sentada allí, reclinada para alisar su grueso cardigan. «¡Ay!», empezó, forzando una sonrisa educada que no le llegó a los ojos. «No sabía que, hubieras optado por el servicio de cocina hoy». Señaló hacia el comedor, donde las lámparas de araña colgaban del techo como colgantes de joyas, proyectando un suave resplandor sobre cada superficie pulida. La mesa estaba puesta para una docena, con servilletas de seda dobladas como obras de arte y copas de vino cristalinas esperando a ser servidas.
Mantuve una expresión neutral. Solo me aseguro de que todo esté en orden, dije. Mis palabras eran frías como el hielo, pero por debajo, mi pulso latía con fuerza. Había asistido a suficientes eventos aquí como para saber a qué se refería. Debía ser invisible hasta que me necesitaran para rellenar platos o servir vino. Me abroché aún más el botón superior de la franela. Parece que tienes mucha ayuda, añadí, señalando con la cabeza al grupo de camareros que entraban con bandejas de aperitivos. Frunció los labios. Inclinó la cabeza hacia la despensa. Frank. Empezó, usando el nombre que el padre de Alina reservaba para mí cuando creía que nadie más escuchaba. Ya me las arreglaré. Y entonces pasó como un rayo, con el tintineo de sus brillantes tacones, dejándome sola con mis pensamientos. Tomé un trago de whisky, ardiente y ahumado, justo como me gustaba, y me tranquilicé. Mi reflejo me devolvió la mirada desde el salpicadero de acero inoxidable, con los ojos oscuros entrecerrados, la mandíbula firme y decidida, y un atisbo de ira bullendo bajo la superficie. Dirigí mi atención a la encimera, donde yacía un sándwich de pavo a medio terminar envuelto en papel encerado, con los bordes del pan empapados de jugos y salsa. Lo desenvolví, rozando la suave corteza con los dedos, y le di un mordisco. El pan estaba seco a pesar de la humedad de la carne, y sentí una punzada de satisfacción. Si querían fingir que era un sirviente, podría quedarme en sus cocinas un rato. Quizás les permitiera olvidar que yo era el dueño del edificio que reclamaban como su hogar familiar. Nadie me saludó. Los invitados que caminaban del vestíbulo al comedor se detuvieron a mirarme mientras masticaba, con la confusión reflejada en sus ojos. Los padres de Alina, Margo y Marcel, estaban entreteniendo a un pequeño grupo de vecinos en la habitación de al lado, con sus voces cargadas de una cordialidad forzada. Los oí reírse de cosas no esenciales. El tiempo, como Connie, de la calle de abajo, había traído el mejor pastel de calabaza, como el golf de Marcel ya no era lo que era. Una risa burbujeó tras mis costillas, amarga y precisa. Se rieron de mí durante años, llamándome obrero con suerte en las barbacoas familiares, sugiriendo que buscara un trabajo de verdad cuando les explicaba que los bienes raíces comerciales eran mi pasión. Nunca me invitaron a su mundo, simplemente nunca me dejaron salir de su criterio. Me tragué el resto del sándwich, disfrutando de la sensación de devorar algo que consideraban indigno de mí. No me habían invitado a unirme al espectáculo festivo del comedor, bailando bajo las relucientes lámparas de araña. En cambio, me relegaron a un rincón de la isla de la cocina, como un personaje secundario en la historia que querían contarles a sus conocidos. Pero no era solo la ayudante. Miré las fotos enmarcadas en el refrigerador. Fotos de las vacaciones familiares de Alina en Vail, la gala anual de Nochevieja donde mi nombre no se mencionaba en los círculos de la educación. No sabían quién era yo en realidad. No sabían que había construido un imperio de propiedades comerciales por todo el estado, ni que mi empresa, Rhodes y Lynn Property Group, tenía contratos de arrendamiento que financiaban esas lámparas de araña. Tomé otro sorbo de whisky, sintiendo como el coraje líquido me quemaba el esófago. En pocos momentos, el timbre sonaba de nuevo y llegaban nuevos invitados, cada uno entrando por la puerta principal con la impresión de que todos los invitados tenían la misma reputación social. Creían en la narrativa que la familia de Alina había forjado. Yo era un forastero, un esposo obrero que ganaba lo suficiente para mantener a su esposa cómodamente a raya, pero no lo suficiente como para desafiar su supremacía. No sabían que, para cuando se acabara el puré de papas, su fachada cuidadosamente cuidada comenzaría a desmoronarse. Dejé la botella vacía en la encimera y me enderecé. Busqué mi teléfono en el bolsillo, con el pulgar sobre el botón de silencio. Deseé por un momento poder enviar un simple mensaje para anunciar mi presencia como algo más que un invitado que entraba por la cocina. Pero ese momento pertenecía a un futuro que planeé con esmero, cuando su orgullo estuviera en ruinas y la verdad pudiera sostenerse por sí sola. Por ahora, terminé lo que quedaba de mi sándwich, me puse de pie, me ajusté el cuello de la camisa y esperé, en silencio, sin ser reconocido, y con fuerza, como un vaso de whisky colocado casualmente en una mesa donde nadie se atrevía a beber. Iba por la mitad de ese sándwich de pavo seco, con los bordes quebradizos deshaciéndose entre mis dientes, cuando oí que se abría la puerta principal. El sonido recorrió la casa con la autoridad que exigía a todos detenerse en medio de la conversación, de la risa, del juicio.
Ni siquiera tuve que girar la cabeza para saber quién era. Esa voz, profunda, cálida, impregnada de años de negociación y mando, irrumpió en la cocina como una marea, con el aroma del dinero y la influencia. Ese olor debe ser el relleno de tu madre, retumbó la voz, y sentí una sonrisa dibujarse en mis labios a pesar de la tensión que me pesaba en el estómago. Levanté la vista justo cuando Terence Knox entró en la cocina. Su presencia eclipsó la habitación como una llamarada solar. Su cabello, plateado en las sienes, reflejaba la luz de la lámpara de araña del techo, dándole un aire majestuoso que combinaba con el traje azul marino a medida que llevaba como una segunda piel. Se detuvo al verme, con los ojos entrecerrados por una familiaridad que nadie más en aquella casa parecía compartir. Jefe, dijo, una sola palabra cargada de una confianza natural que pesaba en todas las salas de juntas, desde Boston hasta San Francisco. La cocina quedó en silencio. Incluso el horno pareció silenciar su zumbido. Sostuve su mirada y dejé que el momento respirara, que se asentara como polvo fino en un estante antiguo. Entonces me puse de pie, apartando el taburete con el roce del metal contra las baldosas, y extendí la mano. Me alegra verte, Terence, dije con voz tranquila, la calma de quien sabe distinguir entre ser ignorado y reconocido. Su sonrisa se ensanchó al estrecharme la mano con firmeza, y con la otra me palmeó el hombro como un viejo amigo. No esperaba verte aquí hoy, dijo, lo suficientemente alto como para que lo oyeran las voces del comedor. La lámpara de araña vibró como si hubiera oído algo escandaloso. La cocina estaba tan silenciosa que podía oír el tenue tic-tac del viejo reloj sobre la puerta de la despensa. Detrás de Terence, vi a Alina, con el rostro pálido como si alguien la hubiera estrujado como un trapo. Tenía la boca abierta, la copa de vino que sostenía temblando lo justo para que un hilillo de líquido se deslizara por el tallo. Me miró como si de repente me hubieran salido cuernos. Su padre, Marcel, estaba de pie, medio dentro, medio fuera del comedor, con la servilleta aún en la mano. Soltó una risa nerviosa y ahogada que se le apagó en la garganta. Su madre, Cynthia, se aferraba al respaldo de una silla del comedor como si fuera un salvavidas. Tenía los nudillos blancos. Los observé a todos, a cada uno de ellos, mientras las palabras colgaban como una soga. Jefe, Terence se inclinó, ajeno a la tensión en la sala o tal vez disfrutándola. Oye, ¿ese trato que cerramos en Burlington? No puedo agradecerte lo suficiente, dijo, en voz más baja, pero lo suficientemente alto como para que todos los oídos atentos lo captaran. Rhodes y Lynn lo hicieron posible. Les he estado diciendo a todos que, si quieren un buen trato inmobiliario en este estado, los llaman. Sentí que el pecho me iba a estallar de satisfacción y el dolor lento y penetrante de una verdad finalmente revelada. Sentí los ojos de Alina fijos en mí, abiertos y conmocionados. No la miré todavía. En cambio, me encogí de hombros, como si todo fuera parte de mi día de trabajo. Me alegra ayudar, dije, mi voz contrastaba discretamente con el silencio atronador que había reinado. Terence miró a su alrededor, como si acabara de percatarse de que la atmósfera de la sala había pasado de jovial a aturdida. Se volvió hacia mí con expresión de desconcierto. Espera, no me había dado cuenta de que la cocina estaba tan vacía esta noche, dijo, señalando el pavó y los platos vacíos. Normalmente, tus suegros mantienen a los del catering alerta. Esa última palabra, catering, cayó como un puñetazo. La madre de Alina respiró hondo, mirando fijamente a su marido, que parecía haber mordido un limón. Alina entreabrió los labios, pero no emitió ningún sonido. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de humillación y reivindicación. Durante años, me habían tratado como a un empleado, como al manitas con suerte. Dejaban que su condescendencia se filtrara en cada conversación, en cada invitación a cenar. Ahora, la sonrisa de Terence era el signo de exclamación al final de una frase que había estado escribiendo en silencio. Giré la cabeza lentamente, con los ojos clavados en los de Alina. Su boca se movía, buscando una palabra, una explicación, cualquier cosa que calmara el momento. Pero no había manera. La copa de vino que tenía en la mano se deslizó un poco más abajo, sus dedos temblaban contra el delicado tallo. La risa de su padre, cuando llegó, fue frágil y demasiado rápida. Vaya, vaya sorpresa, tartamudeó. No me había dado cuenta de que eran tan cercanos.
Terence giró la cabeza hacia Marcel, arqueando las cejas con diversión. Cerca, repitió. ¡Diablos! No habría cerrado ni la mitad de los tratos que hice este año sin el apoyo de Rhodes y Lynn. Tu yerno tiene un imperio del que la mayoría mataría por ser parte. La sala se estremeció al oír esa palabra. Imperio. Mi corazón latía con fuerza al observar los rostros a mi alrededor, Alina, sus padres, los primos y amigos de la familia que acechaban al otro lado de la puerta de la cocina. Cada expresión era una mezcla de incredulidad, envidia y el horror que poco a poco iba creciendo ante la posibilidad de que tal vez hubieran juzgado mal al hombre, al que habían intentado marginar. Crucé los brazos sobre el pecho, dejando que la fuerza de esa verdad se asentara en mis huesos. Por primera vez esa noche, me sentí alta. Realmente alta. Como si cada centímetro de mí estuviera sobre cada insulto que me habían lanzado. Terence no notó la tensión. Quizás sí, y simplemente no le importó. Se acercó más, bajando la voz con aire conspirativo. Oye, jefe, tengo un par de proyectos que podrían interesarte. Te enviaré un mensaje con los detalles. Me dio otra palmadita en el hombro y luego se giró hacia el comedor con voz resonante. Oye, no te quedes con todo el relleno, guárdame un poco. Su voz se fue apagando al desaparecer en el comedor, dejando la cocina sumida en un silencio atónito. Sentí que todas las miradas se volvían hacia mí. Alina se quedó paralizada, con los labios apretados, los ojos brillantes, con una mezcla de disculpa y miedo. Su padre se removió incómodo, con la mandíbula tan apretada que una vena le latía en el cuello. Dejé que el silencio se prolongara, cada segundo una lección que había esperado años para enseñarles. Finalmente, levanté la barbilla, dejando que mis ojos encontraran los de Alina. No sonreí, no me regodeé. Simplemente dejé que la verdad llenara el vacío entre nosotros. Ya no era el hombre que necesitaba su aprobación. Era el hombre al que nunca debieron subestimar. Me miró como si nunca me hubiera visto. Como si no supiera qué hacer con la realidad que acababa de estallar en medio de su vida tan bien organizada. La dejé mirar. Dejé que todos miraran. Porque ya se estaban formando grietas, y no iba a parar hasta que toda la fachada se derrumbara. Terence sacó uno de los taburetes altos a mi lado y se dejó caer como si fuera el dueño del lugar. Su presencia era como una tormenta, eléctrica, impredecible, una fuerza que atraía la mirada de todos. Se recostó y empezó a contar una historia sobre el mayor proyecto inmobiliario de Burlington, entretejiendo detalles sobre permisos municipales y rascacielos como si fuéramos los únicos en la sala. La cocina parecía una pecera, y todos los comensales del comedor contiguo estiraban el cuello para atrapar su cola. Su conversación cortés se desvaneció bajo el peso de su autoridad. «¿Recuerdas ese trato en el muelle?», dijo, con una voz que se desprendía de una energía despreocupada que llenó el espacio entre nosotros. «No podría haberlo cerrado sin tu compañía. Rhodes y Lynn lo hicieron todo posible. Los urbanistas me comían el bolsillo gracias al papeleo que agilizaste. Siempre que necesitaba una firma, ahí estabas. Cada vez que necesitaba un permiso acelerado, lo conseguías. Y no olvidemos ese pequeño contratiempo sindical, Zas, desapareció en un día». Se rió, con un sonido agudo y lleno de un orgullo que nos pertenecía a ambos, aunque sabía que no debía demostrarlo. Alina estaba de pie junto al fregadero, con las manos temblorosas sobre un vaso que llevaba demasiado tiempo enjuagando. El agua goteaba sin parar en el fregadero, y su rítmico repiqueteo llenaba el silencio entre sus palabras. Su padre, Marcel, estaba apoyado en la puerta, con la mandíbula floja y la mirada fija entre Terence y yo. Su madre, Cynthia, se aferraba a un paño de cocina como si fuera un salvavidas, con los nudillos blancos. «Tú». La voz de Marcel se quebró como madera seca. «¿Tienes edificios?». Su tono era débil, forzado, como si preguntara por un secreto que preferiría no oír confirmar. Di un mordisco lento al relleno del plato que tenía delante. Su riqueza terrosa, la salvia, la mantequilla y el ligero toque a cebolla me llenaron la boca, conectándome a tierra. Tragué saliva y lo miré a los ojos con la misma calma que había practicado durante años. «Varios», dije en voz baja pero firme, cada sílaba grabada en el granito de mi propia determinación. Silencio. Se extendió desde la cocina como una piedra arrojada a un lago en calma,
sembrando conmoción e incomodidad a su paso. El comedor parecía petrificado, con todas las miradas puestas en nosotros, cada respiración suspendida. Vi a Grace, la hermana de Alina, con los labios entreabiertos, la copa de vino congelada a medio camino de la boca, como si la hubieran pillado a media frase. Vi al tío Ron, quien una vez me había llamado solo un tipo que había tenido la suerte de caerle bien a Alina, con el rostro incrédulo. Terence, ajeno o disfrutando del espectáculo, se inclinó y golpeó el mostrador con la palma de la mano. «¡Caramba! Confío en Rhodes y Lynn para cualquier trato que haga. Nadie conoce los pormenores de la administración de propiedades como tú. Incluso mis competidores me llaman para preguntarme quién gestiona mis edificios. Les digo sin rodeos, hablen con él. Él es la razón por la que voy adelantado y por debajo del presupuesto». Las palabras resonaron en el aire, más fuertes que cualquier acusación, más cortantes que cualquier insulto que me hubieran lanzado. Podía verlo escrito en cada rostro, la comprensión de que habían estado hablando con un hombre al que habían ignorado con demasiada facilidad, que el obrero de la camisa de franela y las botas no solo era el esposo de Alina, sino la razón por la que todos habían disfrutado de un cómodo día de acción de gracias en una casa cuyos cimientos podría haber comprado y vendido 1000 veces. Los labios de la madre de Alina temblaron, su voz apenas era un susurro. «Nosotras», empezó, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Su mirada se dirigió a Marcel, buscando una explicación, una disculpa que le hiciera más llevadero el asunto. Pero Marcel no tenía nada que dar. Sus ojos estaban fijos en mí como si acabara de descubrir un lobo en su comedor, uno que hubiera confundido con un perro callejero. Dejé que el silencio se prolongara. Lo dejé respirar. Porque el poder no se trata de gritar. Se trata de dejar que la verdad se asiente tan profundamente en una habitación que cambie el ambiente. Terence, con su imparable estilo, siguió hablando. «¿Recuerdas el proyecto Burlington?», dijo, alzando la voz, como si el recuerdo mismo fuera un trofeo. «Tenía a esos inspectores de la ciudad arrastrándome por el culo, disculpen mi francés», añadió con un guiño a Cynthia, quien palideció. «¿Y quién lo manejó? ¿Este tipo? Conoce cada ley de zonificación, cada vacío legal, cada secretario del comisionado por su nombre. Es el hombre que necesitas de tu lado, créeme». Se volvió hacia mí con los ojos brillantes. «Y oye, te debo una cena, grandullón. Lo que quieras, dime el restaurante, Ruth's Chris, trattoria rústica, donde sea». Sonreí, solo una leve inclinación de mis labios, de esas que nunca llegan a mis ojos. «Te lo acepto», dije. Y lo haría. Porque me había ganado cada centímetro de respeto que me daba. Los ojos de Alina me quemaban en la sien. Sentía su mirada como una marca. Quería que me mantuviera discreto, que me escabullera por la puerta trasera, que me sentara tranquilo en la cocina mientras su familia juzgaba desde su reino de cristal. ¿Y ahora? Ahora veía que el hombre con el que se había casado no era el hombre al que había invitado a cenar. Era algo más, algo que nunca había comprendido del todo. Terence se recostó y se estiró, ajeno a la tensión, con una amplia sonrisa que dejaba ver los dientes. «Vaya, no esperaba encontrarte aquí. Pensé que estarías demasiado ocupada firmando contratos para venir, sin ánimo de ofender, Cynthia». Señaló la casa con un gesto casual de muñeca. Ella se estremeció. «Sin ofender», murmuró, pero le temblaba la voz. La sonrisa de Terence se volvió pícara. «Me alegra que estés aquí», dijo, dando una última palmada al mostrador antes de bajarse del taburete. «A este lugar le vendría bien un poco de potencia». Me guiñó un ojo y se marchó tranquilamente hacia el comedor, dejando un rastro de silencio atónito a su paso. Me giré para encarar los escombros que había dejado atrás. La madre de Alina parpadeaba rápidamente, como si intentara despertar de un sueño. Marcel seguía paralizado en la puerta, con la servilleta arrugada en la mano. Alina parecía como si la hubiera golpeado un maremoto, abriendo y cerrando la boca como si las palabras adecuadas pudieran surgir si se esforzaba lo suficiente. Pero no había palabras adecuadas. Dejé el plato y me puse de pie, con las botas raspando el azulejo. Mi mirada recorrió la cocina, el comedor, cada rostro que alguna vez me había llamado afortunado o trabajador, o el que se había casado con alguien de mejor posición social. Nunca se molestaron en preguntar quién era realmente,
que había construido. ¿Cuántas familias dependían de los edificios de mi propiedad para sus hogares y negocios? Nunca preguntaron por qué nunca se molestaron en mirar más allá del hombre que había tomado la puerta trasera a petición suya. Ahora lo sabían, y yo aún no había terminado. Esa noche, me fui antes del postre. Ni siquiera me molesté en probar el pastel de calabaza ni las tartas de nueces pecanas de las que siempre alardeaban. Entré por la puerta principal, sin importarme si alguien me veía. Las luces del porche proyectaban sombras intensas en los escalones, y mis botas resonaban con cada paso que daba por el pasillo. No me di la vuelta. Que me vieran marchar. Que se preguntaran cómo un hombre que había sido ignorado durante años podía atraer la atención de Terence Knox y el respeto que conllevaba. La llamada de Alina empezó casi en cuanto subí a la camioneta. La primera me zumbó en la pierna antes incluso de entrar en la carretera principal. La ignoré, mirando fijamente el parabrisas, donde las gotas de lluvia habían empezado a surcar el cristal como lágrimas. La segunda llamada llegó 5 minutos después. La dejé sonar hasta que se silenció. Y luego otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Su nombre brillaba en la pantalla como una marca. Pero no contesté. Necesitaba espacio. Necesitaba aire. Necesitaba recordar quién era antes de todo esto. Antes de las sonrisas forzadas, las humillaciones casuales, los despidos que dejaban moretones invisibles. En casa, me senté en la sala con las luces apagadas, la oscuridad como un abrigo grueso que no podía quitarme. Mis botas seguían puestas, dejando huellas húmedas en la madera. No me importó. Me recosté en el sofá, dejando que el silencio se instalara. Mi mente repasó cada escena de esa noche. La palidez de su padre cuando Terence me llamó jefe, el temblor de la voz de su madre, el temblor de la mano de Alina al agarrar la copa de vino. El poder no es ruidoso. No viene con luces intermitentes ni megáfono. Es silencioso, como una marea que crece lentamente y ahoga todo a su paso antes de que nadie se dé cuenta de que debería haberse mudado a un terreno más alto. Pasé años dejándolos hablar, dejándolos reírse de mí, dejándolos pensar que solo era un hombre que tuvo la suerte de encontrar a una mujer como Alina. Les había dejado pensar que no pertenecía a su mundo. Porque a veces el silencio era más fácil. A veces era más fácil ser subestimado. Pero eso ya había terminado. Mi teléfono volvió a vibrar. Dejé que saltara el buzón de voz. Luego vibró otra vez, un mensaje. Lo contesté y leí la pantalla, de la madre de Alina, lo sentimos por lo de esta noche. Ha sido una semana larga. Por favor, entiéndelo. ¿Entiendes? ¿Qué se suponía que debía entender? ¿Que me habían tratado como a una forastera, como a una sirvienta en mi propia vida? ¿Que me habían obligado a pasar por la puerta trasera como si no mereciera estar en la misma habitación que ellos? Mi pulgar se cernía sobre el botón de respuesta. Quería escribir algo. Cualquier cosa. Pero nada me parecía bien. Dejé el teléfono y lo dejé vibrar una vez más antes de apagarlo por completo. A la mañana siguiente, me desperté temprano, como era costumbre. El sol apenas comenzaba a salir, proyectando largas sombras sobre el suelo. Me serví una taza de café, su calor amargo y necesario, y me senté a la mesa de la cocina. Mi bandeja de entrada ya estaba llena, inquilinos con preguntas, administradores de propiedades con novedades. Un recordatorio de reunión para el proyecto en Burlington. Mi vida. Mi imperio. Lo que todos habían descartado como suerte o un trabajo extra. Tomé un sorbo de café y sonreí. Apareció un correo electrónico de la hermana de Alina, estás exagerando. Fue solo una noche. No dejes que esto lo arruine todo. ¿Todo? Qué palabra tan curiosa. Para ella, todo eran almuerzos y clases de pilates, barbacoas familiares y torneos de golf. Para mí, todo eran los años que pasé construyendo algo que no podía ser arrebatado con un comentario sarcástico ni una sonrisa forzada. Para mí, todo era saber que cada vez que me llamaban obrero, se habían olvidado de la verdad. Yo era el dueño de las escrituras. No respondí. Que piensen que me quedé callado porque no sabía qué decir. Que piensen que sigo siendo el hombre que tomó la puerta trasera cuando preguntaron.
Porque el poder no siempre está en las palabras que dices, sino en las que no dices. Me vestí despacio, con las botas lustradas, pero aún con las marcas del trabajo del que me enorgullecía. El espejo reflejaba a un hombre que no reconocían, un hombre al que nunca se habían molestado en comprender. Me peiné hacia atrás, me até bien los cordones y cogí el teléfono. Pasé por alto las llamadas perdidas de Alina, la disculpa poco entusiasta de su madre y el mensaje de su hermana. Me detuve en el mensaje de Terence de la noche anterior. Terence llama a la puerta. Cenamos pronto. Dime el lugar. Hablemos de proyectos. Hablemos de respeto. Sonreí. Había construido mi mundo desde cero, un contrato de arrendamiento, un trato, una noche de insomnio a la vez. Nunca me preguntaron cómo lo hice. Nunca me preguntaron qué significaba para mí entrar en una habitación como si fuera mía. ¿Por qué lo era? Salí al porche, respirando el frío aire de la mañana. Mi aliento se condensaba ante mí, un recordatorio visible de que estaba viva, de que había llegado hasta aquí sola. El cielo se extendía sobre mí, amplio y abierto, lleno de posibilidades. Siempre se habían reído de mí. Siempre habían dado por sentado que yo sería el hombre fuera de su mundo. Pero la verdad era más simple que eso. No estaba fuera de su mundo. Yo era su mundo. Era el cimiento sobre el que ni siquiera sabían que estaban parados. Y cuando llegara la tormenta, sería el único con el techo seco. Me subí a mi camioneta y giré la llave, el motor rugió como una promesa. No necesitaba su aprobación. No necesitaba sus disculpas. Ni siquiera necesitaba su puerta. Porque sabía algo que ellos desconocían. Todas las puertas de su mundo conducían a una habitación que ya me pertenecía. Una semana después, el padre de Alina me llamó de repente. Su nombre apareció en la pantalla de mi teléfono con una urgencia que me revolvió el estómago. No había hablado con él desde Acción de Gracias, no había contestado ninguna de las llamadas de Alina, no había respondido a los mensajes de su madre. Había elegido el silencio porque ahí es donde nace el verdadero poder, lejos de su escenario, de sus aplausos, de sus manipulaciones. Pero la llamada llegó de todos modos, exigiendo una audiencia que no estaba segura de querer conceder. Su tono era casi jovial cuando respondí. Oye, hijo, nos gustaría invitarte a cenar. Ya sabes, solo la familia, Alina, su madre y yo. Sin invitados, no hay espectáculo. Solo nosotros. La invitación parecía una trampa, pero la curiosidad me venció. Acepté, fijando la hora y el lugar, con voz firme, sin revelar nada. Al llegar a su entrada esa noche, la casa resplandecía con una luz cálida, como si nunca me hubieran recibido con frialdad. Subí los escalones esta vez, con las botas lustradas, la camisa impecable, y la misma confianza que había mostrado en cada mesa de negociación brillando en mis ojos. Marcel me recibió en la puerta con un apretón de manos que parecía ensayado, con una sonrisa forzada y demasiado amplia. Alina rondaba detrás de él, con los ojos llenos de preocupación y los labios apretados como si hubiera estado practicando cómo arrepentirse. Dentro, la mesa estaba puesta para 4, servilletas de lino blanco, cubiertos pulidos y un centro de lirios que parecían comprados en una floristería sin previo aviso. Había una botella de vino sin abrir, un señuelo para la verdadera razón por la que estaba allí. Marcel me hizo un gesto para que me sentara, y obedecí, dejándome caer en la silla como si perteneciera a todas sus mesas principales. La cena fue pura formalidad, pollo seco, espárragos demasiado cocidos, una dosis de tensión que ni el vino ni la charla informal forzada pudieron disipar. Marcel esperó a que se retiraran los platos antes de recostarse en su silla. Su sonrisa cambió repentinamente de educada a seria. Reconocí esa sonrisa de las salas de juntas, la que aparece justo antes de la pregunta. Queríamos hablar contigo sobre algo. Empezó, juntando los dedos bajo la barbilla. Alina lo miró de reojo y luego a mí, con la boca abierta como para intervenir, pero permaneció en silencio. Su madre permanecía rígida, sin tocar su copa de vino, con los dedos ligeramente temblorosos al sostenerla. Adelante, dije con un tono monótono e indescifrable. Marcel se aclaró la garganta. Hemos estado trabajando en una nueva idea de desarrollo. Algo grande. Es una oportunidad de la que creemos que te gustaría formar parte. Hizo una pausa,
como si esperara que me uniera, que le diera una palmadita en la espalda y le agradeciera por incluirme en sus planes. No lo hice. Lo dejé seguir hablando. Es un desarrollo de uso mixto en el centro, continuó, con la voz cada vez más fuerte. Locales comerciales en la parte inferior, apartamentos en la superior, y quizás algo de espacio para oficinas si la zonificación lo permite. Las cifras son impresionantes. Las proyecciones parecen sólidas. Hemos recibido interés de algunos inversores, pero necesitamos un socio clave para consolidarlo todo. Alguien con experiencia. Pronunció la palabra con un sabor amargo. Lo observé con atención. Había pasado años estudiando a la gente, aprendiendo cuando fanfarroneaban y cuando sangraban. Esta noche, él era ambas cosas. ¿Y cuál es mi papel en esto?, pregunté con voz tranquila, como si estuviera hablando de una renovación de contrato en lugar de una vida de respeto. Marcel se removió incómodo. Bueno, obviamente, aportarías capital. ¿Y tus contactos, Terence, los demás? Nosotros aportamos el terreno y el diseño. Deslizó una carpeta manila sobre la mesa como un soborno. Lo abrí, examinando las representaciones satinadas, los datos financieros presentados como un buffet de promesas. Pero todo lo que vi fue desesperación escondida tras la apariencia de oportunidad. A ver si lo entiendo, dije, hojeando las páginas. ¿Quieres que arriesgue todo lo que he construido, mi empresa, mi reputación, por un plan que acabas de idear? Marcel se irritó. No es un plan, dijo con un tono cortante. Es una oportunidad familiar. Crecemos juntos. Lo miré a los ojos, sin apartar la mirada hasta que se movió bajo su peso. No nos sentimos como familia el jueves pasado, dije, con el recuerdo de aquella noche en la cocina tan fresco como el whisky que había dejado intacto. Los ojos de Alina brillaban con lágrimas. Extendió la mano para tomarla por encima de la mesa, pero la retiré antes de que pudiera tocarme. Solo queremos que todo vuelva a la normalidad, susurró. Papá no quiso, negué con la cabeza. Lo normal para ti era que yo estuviera en la encimera de la cocina mientras todos se reían en el comedor. Lo normal era que me pidieras que usara la puerta trasera mientras los invitados entraban por la delantera. Lo normal era que nunca los corrigiera cuando me llamaban, qué suerte, como si no hubiera construido esta vida con mis propias manos. Marcel se sonrojó, apretó la mandíbula. Estás siendo dramático, espetó. Estos son negocios. Eres bueno en los negocios. Dejemos el pasado atrás. Me puse de pie, y la silla rozó el suelo de madera como una nota final. No puedes dejar atrás el pasado solo porque ahora te conviene, dije. Tú construiste ese pasado. Cada vez que me llamabas hijo, con ese tono condescendiente. Cada vez que sonreías con sorna cuando llegaba a casa con mis botas de trabajo. Cada vez que me hacías sentir como un extraño en mi propia vida. Fuiste tú quien sentó las bases de este momento. Alina se desbordó por las lágrimas, sus manos temblaban al extender la mano hacia mí de nuevo. Por favor, dijo con la voz entrecortada. ¿Podemos arreglar esto? La miré con atención, y vi a una mujer que nunca cuestionó la historia que su familia le contó sobre mí. Una mujer que nunca se preguntó quién era realmente ni qué había estado construyendo durante todos estos años. No, dije en voz baja. No puedes arreglar esto con una invitación a cenar y una carpeta manila. Cerré la carpeta, dejándola sobre la mesa como un peso muerto. Marcel se quedó mirándolo, boquiabierto, pero sin palabras. Me di la vuelta y salí, con las botas pesadas sobre el suelo de madera pulida. Cada paso me recordaba que no me iba como había llegado. Salí por la puerta principal con la cabeza bien alta. Sin disculpas ni arrepentimientos. Porque la verdad era que nunca había necesitado su aprobación. Había construido mi propio imperio mientras ellos construían excusas. Y esta noche, me habían demostrado exactamente quiénes eran y quién nunca volvería a ser. Todo empezó con una llamada telefónica, anónima, entrecortada, una voz que no reconocí. ¿Señor Rhodes? Habla la Junta de Vivienda. Hemos recibido una queja sobre uno de sus edificios en la calle 3, algo sobre infracciones del Código de Incendios. La voz denotaba una cortesía forzada, pero pude oír el tono de voz. Estaban buscando algo. Me recosté en la silla,
mirando por la ventana el horizonte de la ciudad, los tejados de los edificios que llevaba años coleccionando como trofeos. Infracciones del código de incendios, repetí con voz firme. ¿Cuál? Unidad 214, respondió la voz. Se oía el crujido de papeles de fondo, el ruido de alguien preparando un caso a medio terminar. Programaremos una inspección. Lo oí entonces, la forma ensayada en que dijo, programaremos una inspección, como si estuviera leyendo un guión. Le di las gracias y colgué. Un minuto después, recibí un correo electrónico de mi agente de seguros. Hemos recibido algunos informes preocupantes sobre sus propiedades, llamadas anónimas. Programemos una cita para hablar sobre la cobertura. Sentí que se me aceleraba el pulso, mientras mi mente analizaba las posibilidades. No era solo una queja, era el comienzo de un patrón. Un esfuerzo coordinado para hacerme sudar, para obligarme a actuar, para recordarme que aún creían tener el control. Casi podía ver el rostro de Marcel, su sonrisa forzada desde la mesa. La forma en que presentó esa oportunidad familiar como si fuera una rama de olivo en lugar de una correa. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez fue uno de mis administradores de propiedades, con la voz tensa por la preocupación. Oye, jefe, me acaban de llamar un par de inquilinos. Alguien los ha estado contactando para preguntarles si los ha estado presionando para que firmen renovaciones o amenazándolos con el alquiler. No sabían qué decir, así que me llamaron. ¿Qué pasa? Exhalé lentamente, con la amargura cubriendo mi lengua. Estaban jugando al juego más viejo del mundo. Sembrando dudas, sacudiendo las jaulas, haciendo que la gente cuestionara la estabilidad que habían llegado a confiar en mí. Pero habían subestimado una cosa. Había estado documentando cada transacción, cada correo electrónico, cada firma desde el día que compré mi primer edificio. Diles la verdad, dije. Nunca he amenazado a nadie por el alquiler. Nunca he presionado a nadie para que firme nada. No lo necesito. Mi voz sonaba tranquila, pero por dentro ardía un fuego. Después de colgar, me dirigí a la computadora y abrí una carpeta con el título, Cumplimiento. Todo estaba allí. Registros de mantenimiento, informes de inspección, facturas de contratistas, incluso fotos de cada reparación y mejora realizada. Aprendí desde el principio que el papeleo era mi mejor escudo. Cada vez que alguien cuestionaba mi integridad, tenía pruebas. Abrí otra carpeta, esta vez con la etiqueta de comunicaciones. Cada carta, cada correo electrónico, cada mensaje de texto que confirmaba que mi negocio era legítimo. Si querían perseguirme, tendrían que abrirse paso entre una montaña de recibos y firmas. No fueron solo las llamadas ni el repentino escrutinio de la Junta de Vivienda. El verdadero ataque llegó en susurros, las reseñas falsas que aparecieron en línea, cuentas anónimas sin historial, que dejaban calificaciones de una estrella con acusaciones vagas. Edificio inseguro, decía uno. El gerente presiona a los inquilinos. Otro afirmaba, peligro de incendio, manténganse alejados. Los revisé uno por uno, cada uno tan transparente como el anterior. Sabía quién estaba detrás de ellos, o al menos, quién los había ordenado. Puede que Marcel no los hubiera marcado él mismo, pero sus huellas estaban por todas partes. Me había subestimado otra vez, pensando que cedería ante el peso de su campaña. A la mañana siguiente, entré en mi oficina, un espacio pequeño y eficiente con ladrillos a la vista y grandes ventanales que dejaban entrar el sol. Mi asistente, Kendra, me entregó un fajo de mensajes. Recibió llamadas de 3 agencias diferentes preguntando por sus edificios, dijo con el ceño fruncido. Y alguien dejó esto. Deslizó un sobre el escritorio, sin nombre. Lo recogí, sopesándolo en la mano. El sello era barato, de esos que se consiguen a granel en las tiendas de artículos de oficina. Lo abrí y saqué una sola hoja de papel, una lista mecanografiada de supuestas infracciones en varias propiedades. Sin membrete, sin firma, solo una amenaza con viñetas. Al final, en negrita, había una línea, estamos vigilando. Dejé el periódico con el pulso firme. Kendra, dije con voz tranquila, llama a nuestro abogado. Dile que quiero una revisión completa de los registros de cumplimiento de cada propiedad y que me consiga una reunión con el inspector municipal. No vamos a dejar que esto siga así.
Ella asintió con los ojos abiertos. Por supuesto, me recosté, mirando el papel, las palabras me devolvían la mirada como un reto. Esta era su jugada. Así creían que me vencerían. Haciéndome dudar de mis propios cimientos, haciendo que otros dudaran de mí. Pero no sabían que llevaba años construyendo esto, ladrillo a ladrillo, archivo a archivo. Aprendí a las malas que la confianza se gana con los detalles. Esa noche, pasé en coche por delante de uno de los edificios que tenían en la mira, un complejo de ladrillos rojos que había comprado y restaurado yo mismo. Las ventanas brillaban de vida, familias cenando, risas de niños que se filtraban por las ventanas agrietadas. Entré al estacionamiento, salí y me dejé llevar por el aire nocturno. Recorrí el perímetro, comprobando las luces, las cerraduras, los senderos. Me detuve a charlar con la señora Álvarez, de la 102, que vivía allí desde antes de que yo comprara la casa. Sonrió radiante al verme. Señor Rhodes, todo está bien aquí. Aunque vi a alguien husmeando antes. No lo reconocí. Gracias por avisarme, dije con una sonrisa sincera. Si ves algo más, llámame enseguida. Regresé a la camioneta, con la noche pesada sobre mis hombros. Creían que me rendiría ante la presión, que me doblegaría porque una vez me hicieron sentir pequeño. Pero habían olvidado algo. Había construido mi vida demostrándoles a los demás que estaban equivocados. Alina pensó que me rendiría. Su padre pensó que rogaría. Todos creían que sería el hombre fuera de su mundo para siempre. Pero lo que no sabían era que había pasado años preparándome para tormentas como esta. Había construido todos los cimientos para resistir lo peor que pudieran lanzarme. Subí a la camioneta y giré la llave, el motor rugió al encenderse. Los faros iluminaron la calle. Recta y larga, sin sombras lo suficientemente profundas como para ocultarme. No iba a correr. No iba a esconderme. Me había enfrentado a cosas peores que ellos, y había atravesado cada fuego que me habían prendido. Salí del aparcamiento. La ciudad se alzaba a mi alrededor como una fortaleza que había construido con mis propias manos. Que vengan. Que intenten derribarme. Estaría listo. Porque ya no era el que usaba la puerta trasera. Era el dueño de la delantera. El anuncio apareció en el Vermont Business Times una fresca mañana de martes. Una página completa, en blanco y negro, sin diseño sofisticado, solo la verdad, escrita en letras negritas que no se podían ignorar. Cuando la familia se convierte en un lastre, el precio de intentar destruir a tu yerno. Bajo el titular, dejé que las pruebas hablaran por sí solas, capturas de pantalla de las reseñas falsas, correos electrónicos de cuentas anónimas que se remontaban a una pequeña agencia de relaciones públicas, conocida por sus campañas de desprestigio, las llamadas a la Junta de Vivienda registradas y con fecha. Cada hilo de la red que intentaron tejer quedó al descubierto para cualquiera que tuviera ojos para ver. No di nombres, pero no fue necesario. Todos en ese pueblo sabían quién había intentado derribarme, y las pruebas lo hacían casi oficial. Las llamadas empezaron antes del mediodía, inquilinos, socios, antiguos colegas. Mi teléfono vibraba como un nido de avispas furiosas. La mayoría eran llamadas de apoyo, pero algunas eran de periodistas deseosos de investigar el resto de la historia. Terence me llamó a la hora del almuerzo. Hablaba en voz baja, pero el respeto era inconfundible. Tienes unas buenas agallas, dijo. Habría pagado por ver la cara de Marcel al ver ese papel, y lo hiciste sin siquiera mencionar su nombre. Eso sí que es clase. Le di las gracias, sintiendo que la opresión en el pecho se aflojaba un poco. Estoy harta de fingir, dije. Intentaron enterrarme, pero guardé los recibos. La noticia se corrió rápidamente. Mis inquilinos, que habían visto la repentina oleada de inspectores sospechosos y llamadas anónimas, me apoyaron. Enviaron cartas de apoyo, notas de agradecimiento por las reparaciones que había hecho, las mejoras que había financiado y la paciencia que había demostrado. Mis compañeros llamaron con mensajes que mezclaban incredulidad y admiración. En un día, la narrativa cambió. El nombre de Marcel, antes susurrado como un billete de oro, de repente se sintió manchado. Quienes se habían sentado a su mesa, quienes habían elogiado su encanto, ahora lo miraban con recelo. La verdad se te pegaba como alquitrán a los zapatos, por mucho cuidado que caminaras.
Alina llamó esa noche. Su voz era suave, vacilante, la confianza que antes me parecía atractiva ahora estaba desprovista de todo. No sabía que llegaría tan lejos, dijo. Pensé que papá solo estaba, protegiendo a la familia. Protegiendo a la familia, repetí, con la amargura cubriendo mi lengua. ¿Destruyéndome? No lo sabía, susurró. Podemos arreglar esto. Me recosté en la silla, dejando que la oscuridad de la habitación me envolviera como una armadura. ¿Arreglar qué? ¿A mí? ¿O la historia que les contaste a todos sobre mí? Se quedó en silencio, y por un instante pude oír su respiración. Ligera, irregular. Lo siento, dijo finalmente. No lo sabía. Pensé en las cenas, las risas en el comedor que nunca me incluían, las sutiles maneras en que me habían hecho sentir como una intrusa en mi propio matrimonio. Las veces que dejaba pasar sus bromas, sin defenderme, sin preguntarme por qué siempre se esperaba que yo sonriera y lo aceptara. No querías saberlo, dije. Esa es la diferencia. El silencio se prolongó entre nosotros hasta que se desgastó. No colgué. Dejé que el silencio hablara por mí, la dejé reposar en la verdad que había evitado durante tanto tiempo. En los días siguientes, las consecuencias fueron rápidas y duras. El ayuntamiento suspendió discretamente uno de los proyectos más grandes de Marcel. No se dio ninguna explicación, pero los rumores lo decían todo. Los inversores se retiraron de otro proyecto, alegando riesgo reputacional. Sus llamadas, antes una forma de influir, ahora no recibían respuesta. ¿Yo? Seguí trabajando. Me reuní con mis inquilinos, respondí a sus preguntas y les aseguré que sus casas y mi empresa estaban a salvo. Estreché la mano de los inspectores municipales, les entregué todos los documentos que me pidieron y los vi asentir, impresionados por mis meticulosos registros. Porque eso era lo que nunca habían entendido de mí. Había construido este imperio ladrillo a ladrillo, detalle a detalle, sin tomar jamás un atajo que no pudiera defender. Creían que podían asustarme con susurros. Creían que huiría. Pero la verdad era que había estado esperando que vinieran por mí. Había estado esperando mostrarles lo que sucedía cuando intentabas derribar a un hombre que había pasado su vida, aprendiendo a mantenerse firme. Su imperio se quebró rápidamente, como una presa que finalmente cede bajo una presión que nunca creyó que llegaría. Las llamadas empezaron al amanecer, esas que nunca pensaron que tendrían que contestar. Abogados, inversores y promotores inmobiliarios se preocuparon de repente por el brillo del nombre de Marcel. No tuve que decir ni una palabra, las pruebas que había presentado en el Business Times hablaron por mí. Uno a uno, los permisos relacionados con su último proyecto favorito en el centro fueron retirados. El ayuntamiento, en total secreto, le envió avisos corteses pero devastadores. Lamentamos informarle que su permiso está en revisión. Conocía bien el idioma. Lo había escrito yo mismo una vez, en un contexto diferente. Palabras que suenan neutrales pero que bien podrían haber sido una soga. Terence me llamó desde su coche, con el rugido del viento en el altavoz. Marcel se está quemando vivo ahí fuera, dijo. La incredulidad se mezcló con la satisfacción. La mitad del consejo ya habla de romper lazos. ¿Los demás? Tienen miedo. Nadie quiere ser el siguiente nombre en tu lista. Me recosté en la silla, con el sol entrando a raudales por la ventana, cálido contra mis brazos. Bien, dije. Creyó que podría derribarme con medias verdades y amenazas. No creía que estuviera lista. No es el único que te subestimó, añadió Terence con tono serio. Estás haciendo que mucha gente se replantee su forma de hacer negocios. Tenlo en cuenta. Terminé la llamada y me senté un momento, escuchando el bullicio de la ciudad. La calle de abajo estaba llena de gente que seguía con sus quehaceres, ajena a la guerra silenciosa que se había librado tras puertas cerradas. Sentí el peso de todo aquello, años de morderme la lengua, de dejar que me trataran como el que no pertenecía a la mesa. Esa noche, estaba leyendo correos electrónicos en mi apartamento cuando llamaron a la puerta. No fue ni educado ni cauteloso. Fue desesperante. 3 golpes cortos me dijeron todo lo que necesitaba saber. Me levanté, sintiendo el suelo frío bajo mis pies descalzos, y abrí la puerta. Alina se quedó allí,
con lágrimas en las mejillas y el rímel corrido como pintura de guerra. ¿Puedo entrar?, preguntó en voz baja. No me moví. ¿Qué quieres, Alina? Se secó los ojos y miró alrededor del pasillo como una mujer acosada. No sabía que llegaría tan lejos, susurró. Papá, está hecho un desastre. Mamá no quiere hablar con nadie. Los permisos, los inversores. Todo se está desmoronando. No sabíamos qué. ¿Hacer esto? ¿Hacer qué?, pregunté, cruzándome de brazos. ¿Defenderme? Decir la verdad. Su labio tembló. No pensamos que te volverías contra nosotros. Las palabras cayeron como una bofetada. Vuélvete contra ti. Repetí, con una carcajada formándose en mi garganta. Todos ustedes se volvieron contra mí hace años. Cada vez que me llamaban obrero con suerte. Cada vez que me invitaban a entrar por la puerta trasera. Cada vez que se reían de mí en la cocina mientras brindaban en el comedor. Nunca fui uno de ustedes. Tú te encargaste de eso. Ella negó con la cabeza, con lágrimas goteando sobre su blusa. No lo sabía, no, la interrumpí con voz tranquila, pero lo suficientemente aguda como para desmentir cualquier mentira que hubiera ensayado. No quería saberlo. Esa es la diferencia. Me miró como si acabara de darse cuenta de que no sabía quién era yo. Quizás nunca lo supo. Pensé, podemos arreglar esto. Podríamos intentarlo de nuevo. Ser. Nosotros. Solté un suspiro, y lo que me quedaba de ira se disolvió en algo más silencioso, más frío. ¿Arreglar qué? ¿A mí? ¿O la historia que les contaste a todos sobre mí? Negué con la cabeza. No necesito que me arreglen, Alina. Nunca lo hice. Necesitaba que estuvieras a mi lado. No pudiste. Sus ojos brillaron en la tenue luz del pasillo. Lo siento, susurró. De verdad que sí. Lo creo. Pero decir lo siento no cura una fractura. Solo señala la fractura y dice, eso no debería haber sucedido. Ella dio un paso más cerca, con la mano extendida. Por favor. Hablemos. Solo tú y yo. Retrocedí. No, su mano cayó. Así que eso es todo. Eso es todo. Dije con voz firme. Ya no puedes reescribir la historia. Elegiste tu bando. Dejaste que decidieran quién era yo. Ahora puedes vivir con ello. Se quedó allí un momento, con los hombros temblando por sollozos silenciosos. Luego se dio la vuelta y se alejó, sus pasos resonando por el pasillo como una despedida. Cuando la puerta se cerró con un clic tras mí, exhalé y dejé que el silencio llenara la habitación. Me sentí más ligero, como si un peso que había llevado durante tanto tiempo finalmente se hubiera levantado. Al día siguiente, Terence volvió a llamar. He oído que los inversores de Marcel amenazan con demandar, dijo, con una sonrisa inconfundible en su voz. Está desesperado. Diría que el castillo del rey se está derrumbando. Me recosté, la silla crujió. Bien, dije. Que sienta lo que me hizo pasar. Porque esto nunca se trató solo de una cena ni de un insulto. Se trataba de cada vez que me hacían sentir insignificante, cada vez que creían que podían mantenerme en la cocina mientras brindaban en el comedor. Ahora era mi turno, y no iba a dejar que lo olvidaran. Me senté en la oficina del abogado, las ventanas tendían a bloquear el resplandor del mediodía. Había papeles esparcidos sobre el escritorio de caoba, cada página era un registro de promesas incumplidas, de confianza erosionada por risas que siempre habían corrido a mi costa. Mi abogada, una mujer llamada Evelyn, de mirada penetrante y voz inquebrantable, me entregó el borrador final. Es sencillo, dijo. Sin bienes compartidos. Sin pensión alimenticia. Sin derechos sobre sus propiedades. Corte limpio. Dejé que las palabras calaran hondo. Corte limpio. Sonaba antiséptico, como una herida quirúrgica que no sangra. Tomé el bolígrafo y me quedé sobre la línea que decía, firma. Por un instante, vi el rostro de Alina, como sus ojos se iluminaban ante la más mínima amabilidad, como me había tomado de la mano en el juzgado el día que firmamos el certificado de matrimonio.
Pensaba entonces que el matrimonio era una sociedad, un lugar seguro donde residía la honestidad. Pero eso fue antes de descubrir que algunas familias tratan la confianza como un truco, una forma de acercarse lo suficiente como para retorcer el cuchillo. Apreté el bolígrafo contra el papel y firmé. Fue la última palabra, como el último capítulo de un libro que ya no me interesaba. Evelyn asintió, con los labios apretados, pero con aprobación. Eso es, dijo. La atenderán al final del día. Me recosté, el cuero de la silla crujió bajo mi peso. Mi mente vagó a aquella cena de acción de gracias, a cómo el padre de Alina me había ofrecido un asiento en su mesa con una mano y con la otra había intentado cortarme las piernas. Como Alina lo había visto todo y no había dicho nada. Cada risa educada, cada mirada de lástima, como si yo fuera el pobre hombre afortunado de haberse casado con su hija, como si el amor fuera un billete de lotería que me habían dado por caridad. Pero la cosa era que yo nunca había tenido suerte. Yo había sido quien forjaba su propia suerte, quien convertía cada insulto en combustible. Y ahora, mientras Evelyn recogía los papeles en una pila ordenada, sentía ese mismo fuego, silencioso pero imparable. Alina me había escrito antes. Podemos hablar de esto. Podemos solucionarlo. Pero sabía lo que eso significaba. Resolverlo, era otra forma de decir que no había pasado nada. Otra forma de arrastrarme de vuelta a las sombras mientras reían a la luz. Me puse de pie y me puse la chaqueta sobre los hombros. Evelyn me entregó un sobremanila delgado. Esta es una copia para tus registros, dijo. Haré que un mensajero le entregue los documentos oficiales. Asentí. Gracias. Ella dudó, su mirada se suavizó. Si necesitas algo, ¿eh? Lo tengo, dije, interrumpiéndola con suavidad. No necesitaba compasión. No necesitaba que nadie me dijera que había hecho lo correcto. Lo sabía. Afuera, el cielo estaba gris y amoratado, con las nubes cargadas de lluvia que aún no había caído. Caminé por la acera, cada paso parecía deliberado, como si cruzara un puente hacia un lugar que anhelaba sin siquiera saberlo. Mi teléfono vibró de nuevo. ¿Aline? La dejé sonar. En casa, me serví un vaso del mismo whisky añejo que había traído para Acción de Gracias. La botella ya estaba medio vacía. La dejé en la encimera, su resplandor ámbar reflejaba la luz como un pequeño sol. El recuerdo de aquella noche aún estaba fresco, como me quedé en la cocina mientras reían en el comedor, como su madre me llamó Frank, como si fuera un proveedor de catering. Ese whisky había sido una ofrenda de paz entonces. Ahora era un brindis por la victoria. Me llevé la copa a los labios y dejé que el calor me resbalara por la garganta. La amargura no era solo el licor, era la historia, la silenciosa aceptación de cada desaire que había soportado. Había pasado años dejando que me dijeran quién debía ser. Ahora, con cada sorbo, recuperaba un pedazo de mí. La cláusula de divorcio era simple, sin pensión alimenticia, sin reclamaciones conyugales, sin acuerdo. Todo lo que había acumulado seguía siendo mío. Cada edificio, cada inquilino, cada contrato, eran míos porque me los había ganado. Ella podría conservar su nombre, sus fiestas, sus cenas bajo la lámpara. Yo conservaría mi imperio. El teléfono volvió a sonar, insistente. Lo dejé sonar. Había aprendido que a veces el silencio era la única respuesta que importaba. Más tarde esa noche, me senté a la mesa de la cocina con los papeles del divorcio extendidos frente a mí. Las líneas se difuminaron un poco, una combinación del whisky y el peso de todo. Pensé en el hombre que había sido cuando me casé con ella. Un hombre que creía que la familia se basaba en apoyarse mutuamente. Que si trabajabas lo suficiente, te ganarías su respeto. Que si amabas a alguien lo suficiente, te apoyarían cuando el mundo se enfriara. Pero la verdad era que el respeto no se ganaba con quienes ya habían decidido que no era suficiente. Y el amor verdadero, no te pedía que te encogieras para que alguien más pudiera ser más alto. Volví a tomar el bolígrafo y firmé la última página. Fue como un exorcismo. El hombre que había sido. El hombre que se dejó definir, murió con esa firma. Empaqué las fotos de la boda, las tarjetas de aniversario, los recuerdos de un matrimonio que tuvo más éxito que compañerismo. Puse la caja junto a la puerta. Quizás la donaría.
Quizás lo dejé acumulando polvo en el fondo del armario. De cualquier manera, lo había superado. A la mañana siguiente, Evelyn llamó para confirmar que los papeles habían sido entregados. Dijo que no lo refutó. Simplemente firmó. Cerré los ojos y dejé que el alivio me inundara. Bien, susurré, porque ya no tenía que luchar por un lugar en su mesa. Había construido mi propia mesa, más fuerte, más amplia, con un asiento para cualquiera que me tratara como si perteneciera. Levanté el vaso de whisky una vez más, el líquido ámbar reflejaba la luz del amanecer. Pensé en el hombre que entró en aquella cena de acción de gracias, con su botella de whisky en la mano, creyendo que traía un regalo a una familia que siempre lo había considerado su ayuda. Pero yo no era su ayuda. Era el dueño de la casa en la que vivían, el hombre que había firmado cada escritura, cada cheque, cada promesa. Y al dar ese último sorbo, me di cuenta de algo. Me habían dado justo lo que necesitaba, la prueba de que no pertenecía a su mundo y la fuerza para construir el mío. Un año después, me encontraba en el umbral de un edificio que había transformado de un cascarón desmoronado a un lugar que rebosaba vida. Era acción de gracias otra vez, pero esta vez la reunión no se celebró en casa ajena, sino en la mía. Un centro comunitario que también servía como vivienda asequible, un lugar donde familias a las que nunca se les había ofrecido un lugar en la mesa por fin podían reunirse sin miedo a ser rechazadas. El vestíbulo olía a pan caliente y sidra especiada, el aire rebosaba de risas y el arrastrar de zapatos de niños sobre suelos recién encerados. Mi equipo había decorado el lugar con hojas de otoño, pavos de papel hechos por niños de la zona y una pancarta sencilla que decía «Bienvenidos a casa». Y eso era exactamente lo que era, un hogar, aunque no fuera una casa. Terence llegó primero, con su esposa del brazo, ambos con un pastel que olía a bourbon y caramelo. Me dedicó esa sonrisa familiar mientras extendía la caja. «Este lugar se ve increíble», dijo, recorriendo con la mirada los techos altos y las paredes de ladrillo visto. «¿Lo lograste?» Le estreché la mano con firmeza. «No», dije, señalando a las familias que entraban detrás de él. «Lo hicimos». Una joven madre se acercó, con su hijita aferrada a su falda. «Gracias por invitarnos», dijo tímidamente. «Significa mucho para mí». Sonreí, inclinándome a la altura de la chica. «Me alegra que estés aquí», dije, sintiendo cada palabra. A medida que la sala se llenaba, vi rostros que me recordaron por qué había construido este lugar. Un hombre que acababa de terminar un turno doble en el almacén. Una mujer que finalmente había dejado atrás un matrimonio desastroso, con hijos con los ojos bien abiertos, lista para un nuevo comienzo. No conocían toda la historia de cómo había llegado hasta aquí, pero sintieron la calidez, la bienvenida, y eso fue suficiente. Observé la puerta mientras llegaba la gente, algunos conocidos, otros nuevos, pero esta vez, me quedé al frente. No necesitaba escabullirme por el lateral ni que me llevaran por una entrada de servicio. El edificio me pertenecía, y cada ladrillo de los cimientos me pertenecía. El peso de esa verdad me azotaba como una armadura. Nada de Alina. Ningún Marcelo. Nada de Cintia. Sus asientos estaban vacíos, sus invitaciones nunca se enviaron. Esta era una mesa para personas que se respetaban, que sabían que la familia era algo que se construía, no algo que se exigía. Pensé en el hombre que había sido el año pasado, el que había entrado por la puerta de la cocina, con los hombros cargados por la carga de intentar demostrar su valía a personas a quienes nunca les importó. Ese hombre se había ido. En su lugar estaba alguien que había aprendido la lección más difícil. No puedes obligar a la gente a ver tu valor. Solo puedes construirlo, ladrillo a ladrillo, hasta que sea tan alto que no puedan ignorarlo. Terence levantó una copa de sidra. Por las segundas oportunidades, dijo, y su voz resonó por toda la sala. Y por el hombre que nos dio a todos un lugar en su mesa. La sala estalló en vítores, el sonido se expandió como una ola que arrastró cada corazón. Sentí que algo se movía dentro de mí. Un viejo dolor que se aflojaba, un último suspiro de alivio. Levanté mi copa, con la sidra fresca y crujiente en la mano. Por nosotros, dije. Por cada uno de nosotros que decidió que la familia no es algo con lo que se nace, es algo que se elige. Miré a mi alrededor, cada rostro iluminado por la cálida luz de las lámparas colgantes.
Y sentí un orgullo que no tenía nada que ver con el dinero ni el estatus. Este era el imperio que había construido. No una torre de cristal y acero, sino un lugar donde las risas resonaban en pasillos que antes estaban vacíos, donde cada puerta se abría a posibilidades. Y esta vez, hice entrar a todos por la puerta principal, incluyéndome a mí. Porque la única puerta por la que entraba ahora era la mía.